Es momento de escuchar a Así Cristina es, amigos. Vargas. Bueno, pues la verdad es que sí, con el momento de hablar de un tema que francamente ha sido un tema muy emotivo para mí. Hoy de paseo en las redes me encontré con unas imágenes que me llenaron mi alma de nostalgia. No me uno de una forma tan dolorosa, gracias a Dios, pero mucha gente ha perdido verdaderamente seres queridos. Se han ido de una forma muy cruel. La pandemia formó parte de esas partidas drásticas, radicales, sin despedida, muy añorantes, con ganas de poder ver a un ser querido de nueva cuenta, aún, aunque fuera por unos breves instantes. Y bien, pues de paseo por las redes, yo también pude pasear por el Street View y encontrar las imágenes de una persona que a pesar de que partió, todavía hay testimonio en el Street View a través del Google Maps, parte de él. Estoy hablando del médico de cabecera de mi familia y quiero decirte que me uno a todas esas personas que de pronto han descrito en Google Maps esas ganas de ver a alguien y que gracias a este Google Maps muchos pueden encontrar en el Street View que aún no está actualizado las acciones, los lugares, e inclusive las personas que estaban paseando en el momento en el que la famosa camioneta del Street View pasara recopilando imágenes. Es este caso. Tengo otro caso más que no puedo, del que no puedo decir mucho, pero me llama mucho la atención porque también de paseo por esas calles con el Street View encontré el auto de una persona que también partió víctima de la pandemia y ahí está esa camioneta, ahí está la camioneta que reflejaría seguramente la presencia de este ser querido para mí y que sé que en ese momento podría también estar ahí, atrapado en una imagen misteriosa que reside en las redes, que reside en la plataforma del Street View. Afortunadamente en el recorrido estas personas aún están, como lo están para muchos otros más grandes personas, gente que partió y que con tristeza te lo digo, se han tomado el tiempo de pasear en las redes y de buscar su ubicación o la ubicación de su ser querido solamente para tener el testimonio real y lo emotivo que es ver a una persona paseando como siempre lo hacía. Como este caso de esta mujer, esta chica que dice, me ha dado por buscar y he encontrado a mi abuelo y a mi tía. Los dos fallecieron y me ha hecho ilusión verlos aquí, juntos. También esta chica Jenny que dice, mi perrita ya tiene 3 años que murió y aparece en Maps cuando la buscas en la dirección de mi casa. Es maravilloso ver a una persona que has querido tanto y si te emociona en las fotos, imagínate nada más verla como tradicionalmente lo hacía a través del Street View. En Google Maps aún puedo observar cómo mi perra se despedía de mi padre antes de ir a trabajar. Y es que es tan emotivo ver algo así. Mi abuelo sigue vigilando la calle con el perro. Una de las cosas más maravillosas que podemos presenciar gracias a esta camioneta o a este recorrido por las calles son cosas que la gente hacía cotidianamente. Max Mullen, lo mismo con mis dos perras en el Street View de mi pueblo. Y además, sorprendentemente, está hablando de que desde el 2013 no se ha renovado y sus perros desde el 2013 ahí siguen. Mi papá murió hace 3 años, pero Google Maps lo sigue manteniendo ahí, cuidando de su jardín. Sam, mi perro murió hace 3 años, pero Google Maps sigue tomando el solecito. Y es que además hay que decir que imágenes como esta retratan que el movimiento de las mascotas podría distorsionar un poquito la imagen, pero realmente es un regalo maravilloso que la imagen esté técnicamente completa, aunque con el movimiento se haya atrofiado un poco, porque obviamente pues hay velocidad, por poca que sea, el movimiento es el movimiento. Físicamente hace 7 meses que no está. Un manavita con sombrero, una silla, un bastón y chocolatines de su querida Ramona.
listos para endulzar la tarde de cuanto capiro ande por ahí. ¡Ja, qué maravilla! Así veía pasar las horas a la sombra de un palo de aguacate. Por favor, yo también me uno. Gogol, no lo borres. Porque seguramente este hombre maravilloso le hacían las tardes dulces a cualquiera. Mi viejo también sale de su empresa. Sale en su empresa. Falleció en el 14. Y es que es una maravilla poder ver. Seguramente este hombre también estaba viendo pasar la camioneta del Google Maps y en ese momento se asomó por la ventana y en automático quedó capturado haciendo lo que más hacía, trabajar, seguramente. Mi jefa falleció hace 3 años y sale limpiando el frente de su casa. La verdad es que la gente que tenía actividades fuera de casa y que lo hacían de forma rutinaria son los que nos regalan este tipo de cosas. Me pasa lo mismo con Sam, falleció en febrero. Parece que Sam le gusta tomar el sol, igual que a todas las mascotas. Mi Luca está inmortalizado en el Street View. Muchísimos estamos inmortalizados ante tanto movimiento y ojalá que lo estemos todos, ojalá que exista una fórmula para que quedara plasmado tanto recuerdo. Me pasa con mi tío abuelo, una de las últimas veces que salió de su casa antes del Alzheimer, que lo fue apagando. Y ese motiva esta imagen seguramente para Andrés porque al final de cuentas el saber que su abuelo podía salir aún solo, cruzar la puerta aún solo, es porque seguramente el Street View capturó una imagen de cuando él se sentía bastante sano aún. Mi abuela, quien falleció hace un par de años, sale junto a su perrita. Se había quedado mirando el vehículo del Google. Me imagino que le hizo mala cara. Jejeje, mi negra, te extraño mucho. Y es muy posible que sí, porque al final de cuentas una de las cosas que llama la atención es que en el Street View, en la camioneta, pues vaya, pues la antenota hace que cualquiera voltee a verla y algunos ya quieren ser hasta protagonistas. Mi abuelo falleció hace poco más de 2 años, pero en Google Maps sigue dando sus caminatas diarias. Mi papá en su tienda de abarrotes en agosto. Van a ser 2 años que murió. Y es que lo emotivo de estas imágenes, estarán ustedes de acuerdo conmigo, no hay fake, no hay impostores, es simplemente una nostalgia que se atraviesa en el corazón de cada quien y de hecho ahí aparece la franja de las calles, esta franjita que te dice cómo cambiar de calle. Ahí aparece perfectamente bien que es el Google Maps, es el Street View el que está dando la marquita exacta y además se agradece que en muchos de los casos los rostros no están tan borrados porque obviamente en muchas de las ocasiones borran marcas o sombrean rostros y eso pierde el encanto, pero afortunadamente muchas de estas imágenes descargadas muestran técnicamente la figura tan real y aunque estén borradas no se nota tanto. Mi papá también sale. Cada vez que puedo y lo veo, me da nostalgia de verlo en su cotidianidad. Quisiera que aún estuviera con nosotros. Evidentemente su trabajo diario. Obviamente todas estas personas nos hacen recordar que existe o que existió una marca de vida. A mí se me ocurre pensar que sería maravilloso que, que una aplicación como esta o bueno, en las redes existiera un antes y un después, que no se borraran, que quedaran en la nube, después de tantas cosas que se suben a las redes, el pensar que hubiera una marca de lo que antes eran ciertos edificios, poder pasear por la calzada de Tlalpan y aún ver los edificios que estuvieron ahí por tantos años y que desafortunadamente fueron derribados por un terrible sismo, pero las añoranzas de ver esos lugares ahí, de sentir la energía de la gente que los habitaba, o por ejemplo, locales y lugares que pertenecieron a gente que ya se fue y que los quisieron muchísimo. Algún restaurante de tus recuerdos al que acudías y ahora ya no está, un gimnasio, un lugar, o la gente que te marca todo, la gente que te deja huella, que el solo hecho de verla viendo por la ventana, como el caso de este chico, te hace sentir que ahí está, que ahí sigue vigente, mirando por la ventana, barriendo la calle, tomando el sol, haciendo sus talachas o tal vez
ejerciendo cualquier actividad que cotidianamente harían. Y gracias, bueno, pues a la nube y gracias obviamente a que no se ha actualizado el sistema. Por favor, que no se actualice. Aunque me tenga que contradecir en este punto, porque obviamente cuando necesitas buscar una localización, es muy importante que estén muy vigentes, porque nos ha pasado que de pronto buscamos un lugar, un restaurante, y ya no existe, ya es una casa porque lo quitaron, porque no funcionó y tú de pronto estás con la idea de que ahí es la puerta negra, que no es la puerta negra, que sí era, pero ya se cambió. Y entonces exiges que las cosas estén vigentes al momento. Y de hecho a mí me ha pasado mil veces porque yo recurro mucho al Street View y hacia los restaurantes, tintorerías, negocios, lavanderías y demás, con el afán de dar uso de la zona y obviamente de localizarlo más cómodo y de pronto te llevas la sorpresa de que ya ni siquiera está en la misma calle, por ejemplo, o de que el edificio ya cambió. Así son las cosas. Pero bueno, este es un paseo hacia las redes, hacia la cibernostalgia, hacia el mundo añorante de hace apenas unos cuantos meses y lo mucho que ha cambiado nuestra vida sin esas personas que ahora podemos ver. Y muchas gracias a esta aplicación que esperemos que se renueve. Lamentablemente lo tenemos que pedir porque se necesita, pero obviamente pues existiera la posibilidad de mantener la información antigua, la información que todos añoramos y que nos encantaría disfrutar. Yo soy Cristina Vargas, hasta la vista. Te pido que te suscribas y que veas la campanita para las notificaciones y que me des like. Bye bye.